¿Recuerdan esa imagen? ¿Ese sonido? Para millones en México y en todo el mundo, esa no era solo la máscara de un luchador, era el símbolo de la fiesta, de la irreverencia, de la energía pura, la calaca que no daba miedo, sino que te invitaba a bailar, el esqueleto que paradójicamente se sentía más vivo que nunca. Se llamaba La Parca y se convirtió en un ídolo, en un verdadero fenómeno de la cultura popular mexicana. Su nombre era sinónimo de la lucha libre AAA, un estandarte que ondeó por más de 20 años. Sus movimientos eran imitados en cada fiesta, su máscara vendida en cada arena. Pero ¿quién era el hombre detrás de esta legendaria máscara? ¿De dónde salió esa energía inagotable, ese carisma que podía encender a 20,000 almas con un solo gesto? Esta no solo es la historia de un personaje, es la historia de Jesús Alfonso Huerta Escobosa, un hombre de Hermosillo, Sonora, que soñó con subirse a un ring y terminó conquistando a un país entero. Es una historia de perseverancia, de confusiones que casi le cuestan la carrera, de una lucha legal por un hombre que él mismo convirtió en leyenda, y de una batalla final, la más dura de todas, que peleó lejos de los reflectores. Hoy vamos a desentrañar esa historia y vamos a conocer el hombre de carne y hueso que vivía dentro de la huesuda. Todo comienza aquí, en Hermosillo, Sonora, el 4 de enero de 1966. Nace Jesús Alfonso Huerta Escobosa, a quien todos conocerían simplemente como Chuy. Creció en una familia humilde, como tantas otras en México. Un lugar donde se aprendía que cada peso se gana con sudor y que los sueños, aunque parezcan lejanos, hay que pelearlos. Y el sueño de Chuy era uno muy claro. Desde niño quedó hipnotizado por esos superhéroes de carne y hueso que veía en televisión. Esos hombres enmascarados que volaban por los aires y representaban la batalla entre el bien y el mal. No soñaba con ser doctor o abogado, él quería ser luchador. Quería sentir la lona, escuchar el grito del público y vivir esa magia. Pero el camino para cumplir ese sueño es de todo menos glamuroso. Es un camino de dolor, de gimnasios polvorientos, de huesos adoloridos y de maestros que te exigen hasta la última gota de sudor. Chuy empezó a entrenar, a aprender los secretos del llaveo y el contrallaveo. Su cuerpo se fue moldeando a los golpes, a las caídas, a la disciplina férrea que este deporte exige. Finalmente llegó el día de debutar, pero no lo hizo con la icónica máscara de la calavera, ni cerca. A finales de los años 80, en los circuitos independientes del norte de México, nació su primer personaje, Bello Sexy. Sí, así como lo oye, era un luchador del bando exótico, un estilo que juega con la ambigüedad y la extravagancia para provocar al público. Era la prueba de fuego, la demostración de que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para abrirse camino en este mundo tan competido. Después de Bello Sexy vinieron otros nombres, otras máscaras, buscando esa identidad que lo hiciera explotar. Fue Maligno, un rudo genérico, y después, en 1992, llegó un personaje que empezaría a llamar la atención en la escena de Tijuana, Caris la Momia. Caris la Momia era un personaje de ultratumba, rudo, siniestro, sin una pizca del carisma y el baile que lo harían famoso, pero era efectivo, tenía presencia, y lo más importante, demostraba que Jesús Huerta tenía el talento y el físico para competir al más alto nivel. Y alguien muy importante se dio cuenta de eso. En esa época, un visionario llamado Antonio Peña estaba creando una revolución en la lucha libre mexicana. Su nueva empresa, la AAA, estaba cambiando las reglas del juego, y Peña necesitaba estrellas, necesitaba personajes frescos y espectaculares. Mientras luchaba bajo las vendas de Caris la Momia, Chuy Escobosa no lo sabía, pero estaba a punto de recibir una llamada que no solo cambiaría su vida, para siempre, sino que también daría inicio a uno de los capítulos más importantes y confusos en la historia de la lucha libre moderna. Era de la oficina de Antonio Peña, el dueño de AAA. Le ofrecieron un contrato, la oportunidad de su vida, llegar a la empresa que estaba revolucionando la lucha libre en México. Jesús, por supuesto, aceptó sin dudarlo. Dejó atrás a Caris la Momia y viajó a la Ciudad de México listo para comerse al mundo. Pero aquí es donde la historia se pone complicada. Es muy importante que lo entendamos bien porque esto marcó su carrera para siempre. Verán, Antonio Peña ya había creado un personaje llamado La Parca en 1992. Un esqueleto luchador, con una máscara increíble y un aire de rockstar. Era un personaje genial. El problema, Jesús Huerta no fue el primero en usarlo. El hombre bajo esa primera máscara era Adolfo Tapia, un luchadorazo, un rudo natural, agresivo, un verdadero peleador callejero con máscara. Tapia hizo de La Parca un personaje de culto. Era The Chairman of WCW, el tipo que reventaba a sus rivales con una silla. Era carismático a su manera, y para 1996 ya se había ido de AAA para triunfar internacionalmente en la empresa estadounidense WCW. Así que Antonio Peña tenía un problema. Era dueño de un personaje increíblemente popular, La Parca, pero no tenía el luchador que lo interpretara. ¿Qué hizo?
lo que cualquier promotor astuto haría, buscó un reemplazo. Siguió ese muchacho de Hermosillo, en el Excaris La Momia, el físico y el talento para llenar ese hueco. Así en 1996, Jesús Alfonso Huerta Escobosa se fundó por primera vez en el traje de huesos, pero con una pequeña y muy importante diferencia en el nombre. Fue presentado como La Parka Junior. Imaginen la presión, no solo estás debutando en la empresa más grande de México, estás heredando el personaje de un tipo que ya es una leyenda. La gente te va a comparar, te van a gritar copia, impostor. El público de la lucha libre no perdona. Para muchos, él era simplemente una imitación. Jesús pudo haberse quebrado, pudo haberse limitado a copiar los movimientos de Adolfo Tapia, pero hizo algo mucho más inteligente. Se dio cuenta de que no podía ser esa Parka, así que decidió crear la suya propia. Si la original era un rudo, violento y destructor, él sería un técnico carismático y querido por la gente. Si el otro era la personificación de la muerte, él sería el alma de la fiesta. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, algo que cambió todo. Empezó a bailar. Sí, ese bailecito que todos conocemos, moviendo las rodillas de un lado a otro, agitando los hombros, un gesto que nació de forma espontánea en el ring, una forma de burlarse de sus rivales y de conectar con el público. Los niños lo imitaban, las arenas se venían abajo no solo por sus lances, sino por su baile. Dejó de ser el reemplazo, se estaba convirtiendo en algo nuevo, en algo único. Transformó un personaje que nació para ser oscuro y amenazante en el luchador más divertido y querido de México. Poco a poco el Junior en su nombre empezó a sobrar. La gente ya no iba a ver a la Parka Junior, iban a ver a su Parka, a la Parka de AAA, a la Parka que bailaba. Sin saberlo, Jesús Huerta no estaba llenando unas botas, estaba construyendo su propio trono. Y eso inevitablemente lo pondría en un concurso de colisión directa con el hombre que había portado la máscara antes que él. La batalla por el nombre apenas comenzaba. El baile, el carisma y el cariño del público hicieron que la gente se olvidara del Junior. Jesús Huerta era la Parka. Se convirtió en el estandarte de AAA, luchador que no podía faltar a ningún evento importante. Ganó campeonatos, protagonizó rivalidades memorables y se consolidó como el ídolo de la casa. Pero mientras él construía su leyenda en México, al otro lado de la frontera, Adolfo Tapia, la Parka original, se convertía en una estrella internacional y eventualmente, como era de esperarse, regresó a casa. Cuando regresó, quería lo que consideraba suyo, el nombre de la Parka. Aquí es donde la realidad y la ficción se mezclaron de una forma brutal. Legalmente, el personaje de la Parka, con ese diseño y nombre, pertenecía a la empresa AAA. Antonio Peña lo había registrado, así que Adolfo Tapia no podía usarlo. Esto lo obligó a renombrarse y se convirtió en LA Park. ¿Qué significaba la auténtica Parka? Un desafío directo, una declaración de guerra. Y AAA, dándose cuenta de que tenía oro puro en las manos, convirtió esta batalla legal en la rivalidad más candente de la década. Ya no era solo una simple lucha de técnicos contra rudos, era algo personal. Era la Parka original contra la Parka que llevó al personaje a la cima de la popularidad en México. Cada vez que se encontraban en un ring, la electricidad se podía cortar con un cuchillo. Los insultos no se sentían actuados. Las miradas de odio a través de las máscaras se sentían reales, porque en el fondo lo eran. Para LA Park era una cuestión de honor, de recuperar la identidad que él creó. Para Jesús Huerta era la lucha de su vida, era defender el personaje al que le habían entregado su alma, sus rodillas, su sudor y su carisma durante más de una década. No era el impostor, era el que se quedó, el que construyó el imperio en casa. La afición se dividió como nunca. ¿Con quién ibas? ¿Con el creador original, el rudo legendario? ¿Con el ídolo que te hizo reír y bailar y el que se ganó tu cariño domingo a domingo? Esta guerra de huesos llegó a su punto máximo en el evento más grande de todos, Triple Manía, el 6 de junio del 2010. El ganador se quedaría oficialmente con el derecho de llamarse la Parka. No había nada más grande en juego. La lucha fue exactamente lo que tenía que ser, una guerra sin cuartel. No fue una exhibición técnica, fue una pelea callejera. Se volvieron con todo, por toda la arena. La gente estaba al borde de la locura. Al final, después de un caos de interversiones y controversia, el brazo que levantaron fue el de LA Park. Parecía que la historia había terminado, que Jesús Huerta había perdido el nombre, pero la controversia fue tan grande que el resultado fue anulado días después. Oficialmente la lucha quedó sin decisión. Aunque en el papel nadie ganó, esa noche Jesús Huerta demostró algo más importante. Demostró que no era la sombra de nadie. Se paró frente al original, en el escenario más grande, y peleó la batalla de su vida. Puede que no se haya quedado con la victoria oficial, pero se quedó con el respeto de miles. Había demostrado que sin importar cómo se llamara, él tenía su propia luz, una que ya nadie podía apagar. Una vez que el polvo de la guerra de huesos se sentó, algo quedó muy claro. Jesús Huerta ya necesitaba una victoria legal para validar su lugar en la historia. Se lo había ganado a pulso en el ring y en el corazón de la gente. Era el estandarte viviente de la caravana estelar AAA. Si AAA tenía una gira en un pueblo lejano o llenaba el Palacio de los Deportes, él estaba ahí.
Si había que visitar un hospital de niños o firmar autógrafos por horas, él estaba ahí. Se convirtió en la cara de la compañía, el luchador más leal y rentable. Era el sinónimo de la lucha libre familiar, ese espectáculo que une abuelos, padres e hijos. Los triunfos importantes siguieron llegando. Su verdadero campeonato era la conexión con su público. La sonrisa de un niño que lo veía en el pasillo y se quedaba sin palabras, en virtud de una familia entera coreando su nombre. Para Jesús Huerta, ese era el verdadero pago. Y te dio algo que pocos entienden. Una máscara no es para esconder quién eres, es para convertirte en todo lo que la gente necesita que seas. Y la gente necesita un héroe que los hiciera reír. Por ser el alma de la fiesta, por más de 20 años tiene un precio. Y ese precio se paga con el cuerpo. Décadas de lances desde la tercera cuerda, de silletazos, de mesas rotas, de aterrizajes forzosos, pasan factura. Cada noche, después de quitarse el traje de huesos, aparecía el hombre de carne, adolorido y exhausto. Las rodillas, esas mismas que usaba para su baile icónico que contagiaba de energía a miles, fueron sus mayores enemigas. Fueron reconstruidas en múltiples cirugías. Luchó contra lesiones en el cuello, en los hombros, en la espalda. Cada lucha era un recordatorio de que el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los ídolos inmortales. Muchos en su lugar se habrían retirado. Habrían decidido colgar la máscara y vivir de la leyenda, pero él no. Porque para Jesús Huerta la lucha libre no era un trabajo, era su vida. El rugido del público era el aire que respiraba, y mientras su cuerpo aguantara, seguiría subiendo a ese ring para darlo todo. Saber que el deporte que le dio la vida estaba a punto de exigirle el último y más grande sacrificio. Era el 21 de octubre de 2019. La Arena Coliseo de Monterrey celebraba su 64 aniversario. La Parca, como siempre, era una de las estrellas principales de la noche. Se enfrentaba a Rush, un rival peligroso. A sus 53 años, Jesús seguía volando como si fuera un novato, con la misma entrega de siempre, y esa noche quiso volar una vez más. El plan era un movimiento espectacular, uno que había hecho cientos de veces, un tope suicida, entre la segunda y tercera cuerda para impactar a su rival afuera del ring. Un vuelo riesgoso que siempre encendía a la multitud, pero esa noche algo salió terriblemente mal. Al impulsarse para el salto, sus pies se enredaron con la segunda cuerda. Fue una fracción de segundo, un error de cálculo fatal. El impulso ya estaba dado, pero el control se había perdido. En lugar de volar de frente hacia su oponente, su cuerpo se giró en el aire y se fue de cabeza. El contacto fue seco, brutal, directo contra la barrera de protección metálica que separa al público del ring. Y en ese instante la fiesta se detuvo. El bullicio de la arena se transformó en un silencio helado, lleno de confusión y miedo. La Parca quedó tendido en el suelo, inmóvil. No era parte del show. Su cuerpo no respondía. Sus compañeros de profesión, el staff, todos corrieron a su lado. La mirada de espanto en los rostros de quienes lo rodeaban lo decía todo. Se lo llevaron en camilla. La gente aplaudía, pero era un aplauso nervioso, una mezcla de apoyo y de oración. Nadie sabía la gravedad de lo que acababan de presenciar. Nadie imaginaba que ese había sido su último vuelo. El diagnóstico fue devastador. Una fractura en sus vértebras cervicales, una lesión gravísima en la médula espinal. Lo operaron de urgencia, pero el daño era inmenso. Quedó paralizado, luchando por su vida en una cama de hospital. Durante casi 3 meses, el hombre que fue en torbellino de energía peleó la batalla más silenciosa y dura de todas. Hubo momentos de esperanza, pequeños destellos de recuperación que unían a todo un país en oración, pero las complicaciones llegaron. Sus riñones y sus pulmones empezaron a fallar. El cuerpo del guerrero, castigado por 30 años de batallas, ya no pudo más. El 11 de enero de 2020, Jesús Alfonso Huerta Escobosa, el hombre que nos hizo bailar con la muerte tantas veces, finalmente descansó. La Parca se había ido y con él se fue una parte del alma de la lucha libre mexicana. La noticia de su muerte fue un puñetazo directo al corazón de la afición. El país despertó con la increíble noticia de que la Parca, el esqueleto que parecía inmortal, se había ido. Las arenas de todo México guardaron un minuto de silencio. Luchadores, sin importar la empresa o la facción, le dedicaron homenajes. Sus rivales, más odiados en el ring como Elia Park, mostraron un profundo respeto y dolor por la partida de sus compañeros de batalla. Porque más allá de las rivalidades, en el fondo todos son parte de la misma hermandad. Los noticieros, los periódicos, las redes sociales, todos hablaban de él. Por unos días, la Parca unió a todos en un sentimiento colectivo de pérdida y nostalgia. Y en ese duelo nos empezamos a hacer la pregunta más importante. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado de Jesús Huerta? Su legado no son solo los campeonatos o las luchas memorables. Su verdadero legado es una lección. Nos enseñó que un personaje no es la máscara, ni el traje, ni el nombre. Un personaje es el alma que le inyectas. Él recibió un personaje oscuro, uno que ya tenía una historia, y en lugar de ser una copia, los transformó en un ícono de alegría. Demostró que en la lucha libre, como en la vida, no siempre se trata de ser el más fuerte o el más rudo, sino el que mejor conecta con la gente. El que es capaz de transmitir una emoción genuina, y la emoción que Jesús transmitía era la alegría en su forma más simple y pura. Hoy la máscara de la Parca ya no es solo un símbolo de la lucha libre,
Es un recuerdo de que no hay que tomarse la vida tan en serio. Es una invitación a bailar sin pena, a reírte de tus problemas, a encontrar la fiesta incluso en los momentos más difíciles. Jesús Huerta, el hombre de Hermosillo, cumplió su sueño de niño. Subió a un ring y no solo se convirtió en luchador, se convirtió en una leyenda inmortal.